Se rodea una muerte justa. Queremos encontrar la probabilidad de los eventos dados a continuación. Antes de hacer este pensamiento, consideremos el espacio de muestra o los posibles resultados. Al rodar una muerte justa, foto aquí a la derecha. La muerte tiene 6 lados numerados del 1 al 6, y por lo tanto el espacio de muestra o posibles resultados sería 1, 2, 3, 4 y 6. Por lo tanto estamos considerando la probabilidad de un evento, que es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados. El número total de resultados será siempre 6, como vemos aquí. Entonces, para la parte A, determinaremos la probabilidad de que el número que se muestre es un 5, que podemos escribir así. Aviso: como desde el espacio de muestra podemos ver, hay solo un resultado favorable dado aquí por el número 5, y por lo tanto la probabilidad de rodar un 5 sería 1 dividido por 6 o 1/6. La probabilidad puede expresarse como una fracción, decimal o porcentaje, por lo tanto, demos las 3 formas de la probabilidad. Para convertir la fracción en un decimal, dividiremos 1 dividido por 6. 1/6 igual 0.16 con los 6 repetidos. Así que la forma exacta del decimal sería 0.16. Con una barra sobre el 6. Para convertir el decimal en un porcentaje, multiplicamos por 100, agregue un signo de porcentaje que nos daría, aviso, otra vez el 6 se repetirá, para tener un 16.6% de repetición. También podemos mover el decimal a los 2 lugares correctos y agregar un signo por ciento. A continuación, queremos determinar la probabilidad que el número que se muestra es un número incluso. Aún números son divisibles por 2, de nuevo, mirando nuestro espacio de muestra tenemos 3 resultados favorables, el 2, 4 o 6. Y por tanto la probabilidad de rodar un número incluso sería igual a 3, 6 o 3 divididos por 6, que simplifica a 1, 2. Que debemos reconocer como un decimal de 0.5 y como un porcentaje, 50%. Y en fin, queremos determinar la probabilidad. El número que se muestra es mayor que 2. Necesitamos ser mucho cuidado aquí. Aviso: 2 no es mayor que 2, por lo que los resultados favorables serían 3, 4, 5 y 6. Así que hay 4 resultados favorables de 6 resultados totales, y por lo tanto la probabilidad del número ser mayor que 2 igual 4/6, que simplifica a 2/3. Debemos reconocer esto como 0.6 repetir, pero vamos adelante y verifique eso. 2 dividido por 3 igual 0.6 repetición. Así que decimal tenemos 0.6 con una barra sobre los 6 mostrando las 6 repeticiones, y como porcentaje tenemos 66.6% de repetición. Aviso: como si regresamos al calculadora por un momento, multiplicamos esto por 100, convierte el decimal en un por ciento. Debemos recordar agregar el signo por ciento. También necesitamos reconocer que el 6 se repetirá aunque la calculadora está rodeando aquí a la derecha. Así que expresamos cada probabilidad como fracción, decimal y porcentaje. Solo esté seguro si su pregunta indica, usted sabe, la probabilidad de una forma específica, lo hace. Espero que esto fue útil.